llevando a cabo en la feria en torno a los 100 años de Jaime Sáenz. Hemos invitado a muy queridos amigos que son grandes lectores de Sáenz. Algunos de ellos han participado en el libro editado por Bernardo Paz, que es presidente del libro Felipe Delgado de Jaime Sáenz, 40 años, ¿no? Álvaro Díez Astete está presente en el libro, Mauricio Murillo, el propio Bernardo, por supuesto, y hoy día además vamos a contar con la presencia de Cristian Jiménez y de Gonzalo Jordán, que también han demostrado ser lectores acuciosos, finos de la obra de Sáenz. Entonces, esta noche en realidad se trata de dos eventos: retomar el libro sobre Felipe Delgado, que cumplió 40 años hace un tiempo, y hacerle homenaje una vez más a Jaime Sáenz por los 100 años. En ese sentido voy a pasar el micrófono a Bernardo, que va a manejar la mesa y va a presentar a los participantes. Muchas gracias, buenas noches a todos. Sí, efectivamente estamos aquí para presentar este libro que, bueno, ha salido ya hace un par de años, creo, hace el año pasado, pero no hemos tenido chance de presentarlo, entonces ahora estamos aquí para mostrarlo a todos. Creo que pocas obras en Bolivia son tan vigentes como Felipe Delgado, y pocos autores han generado un impacto tan grande como lo ha hecho Jaime Sáenz. Y no solo en lectores, sino en la academia, sino también en nuevas generaciones de escritores, y eso me parece bien importante mencionarlo. Hay muchos escritores que creo que beben claramente y se siguen alimentando de esta influencia, y me parece importante porque incluso quienes reniegan tal vez contra el estilo, así las monomanías tan particulares de Sáenz, contribuyen a su manera, pienso, a afianzar también su vigencia. Y a mí me vuelve loco la idea de que un autor boliviano en Bolivia logre tener tantos y tan apasionados fans y detractores. Me parece una maravilla. ¿No es acaso el sueño de todo escritor, no solo noveles, sino también experimentados, que lo publiquen, sí, pero sobre todo que lo lean, ¿no? Y que esto despierte algo en sus lectores, una pasión, un goce, que la ficción de alguna forma pueda trascender y atraviese una realidad cada vez más propensa a ser impermeable frente a la literatura, ¿no? Creo que no es ahora, digamos, ya son más de 40 años después de la publicación de Felipe Delgado, seguimos releyendo, seguimos pensando en la novela, tal vez la obra más importante de Sáenz, y quizás también la que más tiempo le ha tomado escribir, ¿no? Esta publicación, me refiero a esta, que forma parte e inaugura, como bien decía Ana Rebeca, la Biblioteca de Sorbo Antonio, es una muestra clara, pienso, de que tanto el autor como la obra son inagotables. Entonces, hoy con esta publicación estamos celebrando, decía, los más de 40 años de no solamente Felipe Delgado, sino también de Imágenes Paceñas, que tiene su ensayo aquí dedicado. Pero también, como decía Ana Rebeca, los 100 años del nacimiento de Jaime Sáenz, un autor que a mi parecer cada año toma como que más bien más impulso, no solo frente a otros escritores, como decía, sino también en la misma carrera de literatura, donde tenemos una ola bautizada con su nombre, o en espacios también no tan académicos, ¿no? Obras de teatro, pintura, cine, música. Sáenz no está solamente en la literatura, sino que en el arte en general, y claro, en la ciudad, ¿no? Sin ir muy lejos, aquí en esta sala que se llama Jaime Sáenz, también tenemos su nombre. Y tal vez con el secreto afán así de invocarlo, es que nos hemos reunido aquí y hemos traído invitados de lujo para que nos cuenten un poco de su relación con este libro en particular y de su relación con Sáenz también, ¿no? De manera más general. Entonces, los voy presentando a medida que vayan hablando. Primero les presento a Mauricio Murillo. Él nació en La Paz, ha publicado las novelas Los abismos posibles y Sombras de Hiroshima. Sus cuentos han aparecido en distintas antologías y revistas digitales, nacionales e internacionales. En 2020 ha publicado Las razones del ojo, una plaqueta de relatos breves seleccionada en la convocatoria de ideas creativas.
y actualmente un libro suyo de cuentos, El tiempo como agua turbia, está pronto a publicarse. Es docente universitario y también ha impartido durante los últimos años talleres de escritura creativa. Y participa en esta publicación justamente con un ensayo que se llama Remendar las pieles, remendar las telas, el saco de parapita en Felipe Delgado y el cuerpo del monstruo en Frankenstein. Entonces, yo te paso la palabra, Mauricio, para que nos cuentes un poquito de esto y después pasamos con los demás. Bueno, hola, gracias, buenas noches a todos y a todas. No he preparado algo escrito específicamente porque creo que cuando Bernardo me invitó a la mesa, para mí era muy rico en todo caso hablar del artículo que he escrito para este número sobre Felipe Delgado, una novela que creo que es monstruosa para bien y para mal, ¿no? Lo que me parece un gran piropo para un libro, ¿no? Que para bien y para mal sea monstruoso. Entonces, a partir de eso también marcar mi experiencia con la obra sainziana que yo personalmente me considero un fan, ¿no? Lo que decía Bernardo creo que es interesante marcarlo, como generaciones, digamos, de lectores del siglo XXI también lo han visto justo desde la desconfianza, desde la crítica, ¿no? Que por lo general se hace a algún autor bastante establecido, pero que tiene nomás unos groupies ahí bien marcados, ¿no? Entonces creo que es rico repensar eso, y entre lo que yo rescataría mucho de este libro, que tiene muchos estudios sobre Felipe Delgado, es que justo se ha trabajado en el texto, y eso es buenísimo, porque no podemos alejarnos del mito Sáenz, si lo vamos a llamar así, aunque no es esta linda palabra, o de la figura del escritor, ¿no? Que además tenemos la visión de Blanca Vitúcter y la visión desde otros autores, por ejemplo, ¿no? Hay autoras que marcan la idea del romanticismo, ¿no? Es decir, Sáenz, vida y obra es casi lo mismo, ¿no? Entonces creo que es muy lindo acercarte al texto, y también lo que yo a veces cuando charlo sobre Sáenz, cuando me acerco a su obra, es lindo para mí marcar que ya para mi generación, que tampoco soy tan joven, ¿no? Pero también hay otras generaciones jóvenes que se aleja un poco, ¿no? De su mito. Es mucho más fácil ahorita leer la obra, ya no tanto al mito, como fue muy difícil en los 80s, 90s, digamos, ¿no? Donde creo que la crítica sobre su obra no es tan elaborada en realidad. A diferencia de sí los libros que parten casi como ramas, ¿no? Libros de poesía, libros de memoria, como el hermosísimo libro de Blanca Vitúcter, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que el siglo XXI ha sido interesante para leer una obra escrita hace mucho, porque 40 años es un montón, pero que sigue vigente y que se la puede ver, ¿no? Entonces creo que esta obra además hay que entenderla así como no sé si llaman un arco, un hilo que se va retomando, como Blanca Vitúcter mira, ¿no? Que termina en Muerte por el tacto, y hay distintos espacios en la poética, y hay que pensar que Sáenz además publica primero mucha poesía y luego pasa a la narrativa, ¿no? Entonces hay como un trayecto muy interesante de ver. Creo, tal vez no es la obra que he estudiado más o la que me interesa más de todas sus publicaciones, pero Felipe Delgado sí es ese espacio donde se juegan muchísimos de los sentidos, muchísimas de las búsquedas que va planteando durante todas estas obras, porque no nos olvidemos que empieza, digamos, desde las décadas de los 50 hasta los 80 publicando, y que tiene libros póstumos que han ido apareciendo y que son parte de ese corpus. Entonces, para mí es interesante también ver ese trayecto, ¿no? Y pensar también que Felipe Delgado ha estado desde ligeramente esa escritura, ¿no? Es una novela que Sáenz la va escribiendo hasta que la culmina, ¿no? en la publicación. Entonces, para mí es interesante hablar de Sáenz, los aniversarios, hasta los de las personas, los autores, los libros, por lo general son muy aburridos, pero que sirvan justo para eso, ¿no? O sea, imagínense 100 años de Sáenz para leerlo, criticarlo, revisar su obra, ¿no? Que por mucho tiempo no era fácil de conseguir, por suerte ahora sí tenemos acceso, digamos, a sus libros. Entonces, hablar de
este escritor para mí es muy importante en sus distintas facetas de su escritura, y para mí el artículo, que es con lo que voy a cerrar mi propuesta ahorita, el artículo que presenté para esta antología de estudios y demás, para este libro monográfico, partió entre una broma y no justo en la Feria del Libro, en realidad, ¿no? Porque estábamos hablando un poco, era otro aniversario, que era el aniversario de Frankenstein, y cuando yo releí la obra tenía que presentar una disertación, y estaba en una charla sobre Frankenstein, vi algo sobre los retazos, que para mí fueron muy claves en cómo construir ese monstruo que es Frankenstein, con hilo, aguja, partecitas, todo eso, y se me vino a la cabeza la idea del saco de la parapita, ¿no? que igual, que es muy importante la puntada, que es muy importante ese hilo que va juntando. Entonces, en el artículo que escribo en este homenaje, organizo una lectura de Felipe Delgado a partir del diálogo entre el monstruo y el saco, ¿no? Y también, eso recuerdo porque estamos en la charla justo con Ana Rebeca Prada, que hablaba ahorita, me comentó sobre un libro hermosísimo que trataba sobre la búsqueda de cómo en la época de Frankenstein, el buscar cuerpos, sacarlos, los venderlos y demás, era un oficio, podríamos decir, casi hasta obviamente clandestino, no tanto ilegal, era lo mal visto, ¿no? Y en ese sentido entendí como esa cosa de meter las manos en el cadáver un poco para juntarlos, que es lo que hace el doctor Frankenstein, en la idea también del hacer, que desde ya un artículo hermosísimo que establece una lectura muy linda sobre Felipe Delgado, que es de Cachina Antesana, ¿no? Que es hacer y cuidar, ahí sí del hacer, ¿no? Que es, de meterse manos a la obra. Entonces, en la lectura que planteo de Felipe Delgado, para mí era importante ver cómo dos, vamos a llamarlos objetos ahorita, aunque es muy prosaico, pero dos territorios ficcionales, uno que es el cuerpo del monstruo y otro que es el saco de la parapita. Hay una poética que puede leerse, por supuesto, a Frankenstein a partir de eso, pero sobre todo al Felipe Delgado, ¿no? Es decir, el otro artículo que es central de Cachina Antesana es justo el saco de la parapita, ¿no? Como una poética, es decir, como una serie, es decir, esos retazos para mí también me hablan de la obra de Sáenz, ¿no? El saco de la parapita como una analogía de esa búsqueda de distintos espacios donde tienes una autobiografía ficcionalizada, póstuma, que es La Piedra Imán, que personalmente es el libro que más me gusta de Sáenz, hasta El Escarpelo, que son poemas muy distintos a lo que se va generando, ¿no? Entonces creo que también es rico ver esa obra, ese hacer también desde este gesto romántico, muy saenciano para entender su obra. Entonces, este libro también, por lo menos a mí, después de que lo he leído y lo he revisado, me plantea una frescura en las lecturas de Sáenz, ¿no? Lo de no quedarse las mismas, que creo que son muy importantes, la lectura de Cachina Antesana, la lectura de Marcelo Villena, la de Blanca Vitúter, pero que también hay nuevos giros que nos permite justo esos 100 años de diferencia, esos 40 años de diferencia con la novela, porque ahora ya no tenemos tan fuerte el mito, es decir, nosotros estado muy lejos de conocerlo a Sáenz, ¿no? Y su aura como desaparece, cosa que realmente es mala suerte también, ¿no? Pero creo que está lindo empezar a ver esta obra desde nuevas entradas, dialogarlas con las otras, chocarse con las otras, y eso es lo que permite claramente uno de los mejores autores, o mejor no suena también en literatura, uno de los autores más importantes, con las obras más importantes, porque además es realmente un corpus de lectura que creo que hay que revisar, hay que releer y habitar, y por último marcar que en mi caso es una lectura muy divertida, ¿no? Porque Sáenz es un escritor que realmente invierte, en el mejor sentido, es un disfrute, ¿no? Entonces creo que se lo puede leer desde ahí, y hay muchas vertientes para un autor complejo, en el buen sentido de la palabra, para leerlo, ¿no? Tan complejo que hasta he decidido leerlo en comparación con Frankenstein, digamos, ¿no? No sé, neorromántico andino, que puede ser Sáenz, se me ocurre muy rápido ahorita, con una novela gótica, digamos, ¿no? Entonces creo que está interesante verlo, y el aniversario que se está realizando en la feria nos va a permitir eso, ¿no? Y también creo que tenemos obviamente mucha suerte de que el plural tenga sus libros, porque se lo puede leer, se lo puede encontrar, cosa que no sucedía antes, por ejemplo, a principios del siglo XXI, ¿no? Entonces es una obra que me apasiona, que creo que hay que leer mucho, que
que tiene muchísimas entradas de lectura que todavía no se han hecho y ojalá que se siga investigando, ¿no? Este libro que creo que tiene una altísima calidad, ojalá que se repita con los años de distintas obras y demás. Entonces, obviamente que el aniversario sea para festejarlo y también para invitar, ¿no? A que se lea qué es lo que está bien, está Sáenz ahí, como el poeta maldito, entre comillas, como esa persona que muchos han querido, me imagino, ¿no? Y han estado cerca de él y que muchos les ha enseñado, pero también está la obra, que es lo más importante, ¿no? Entonces, ese sería como, no sé, un atisbo de lo que hay para leer este libro y para leer los Sáenz. Gracias. Super, gracias, Mauricio. Creo que sí, una de las virtudes, igual una de las cosas buenas que tiene este libro es justamente eso que tiene como... está lleno de esta frescura que mencionabas, digamos, hay un montón de lecturas que es de gente nueva, que no necesariamente había trabajado antes la obra de Sáenz o Felipe Delgado en concreto, y creo que esto es así un valor bien grande para el libro, porque no sé si se va acabando el mito, en realidad se va creciendo, ¿no? Como que estos eslabones que decías, Mauricio, ya no es la gente que necesariamente conocía, o no solamente la gente que conocía a Sáenz, sino también hay gente que conocía a alguien a Sáenz. Entonces, eslabones que van haciendo crecer también el mito del autor. Quiero pasar la palabra ahora a Álvaro Díaz Estete, nació en La Paz, hizo estudios en licenciatura y es magíster en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ha sido profesor, así como también las universidades católicas, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y claro, la Universidad Mayor de San Andrés. Ha sido director del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, y entre sus libros publicados se encuentran Viejo Vino, Cielo Errante, Abismo, Cuerpo Presente, Púrpura Profunda, Homo Demens, Sonetos Bizarros y otros poemas. Y participa en esta publicación con un ensayo titulado Estar Muerto, Crear la Verdadera Vida. Entonces, querido Álvaro, te paso la palabra para que nos cuentes un poquito de tu lectura. Gracias. Buenas noches. De hecho, el texto que yo he preparado para este libro parte de ver cómo Kachin Antezana hizo en su obra, creo que está en serie, ¿no es cierto? No importa la cita exacta. En todo caso, él parte para abordar a Sáenz, de constatar los diferentes tipos de lecturas que se habían hecho hasta el momento en que él escribe esto. Yo me permito ahora un poco repetir lo que él dice, es decir, citarlo a Kachin Antezana cuando nos dice que, puntualizando, bien, que existe entonces un conjunto de perspectivas para leer a Sáenz, que son un Sáenz filosófico, con la fenomenología de la muerte, con Heidegger y Hölderlin, un Sáenz referencial, que habla de la ciudad de La Paz y los lugares, un Sáenz místico, en base a la parapita, el sacarse el cuerpo, la autoaniquilación a través del alcohol para alcanzar la luminosa plenitud. Sáenz poético, su poesía y las perspectivas analíticas de sus procesos de escritura, un Sáenz simbólico, un Sáenz social grotesco, por ejemplo, los trabajos de Javier Sanguinés, un Sáenz subjetivo, por ejemplo, los libros sobre vidas y muertes, Los Cuartos, y un Sáenz biográfico, que particularmente se concentra en examinar memoria solicitada de Blanca Vitín. Pero también nosotros hemos podido detectar que existían, y como que existen muchas más formas de lectura, como nos está diciendo ahora aquí el colega Murillo, un Sáenz cuestionado, por ejemplo, Iván Vargas, Juan Carlos Ramiro Quiroga o Mauricio Sousa. Un Sáenz biobibliográfico, como lo hace Elías Mamani, en un homenaje especial. Un Sáenz psicoanalítico,
en manos de Julio Arraya, un Sáenz teatralizado, como lo ha presentado David Mondaca, un Sáenz cinematográfico con diferentes producciones, entre ellas las de Ormachea, un Sáenz contracultural, de lo que ha hablado Giovanni Bello, un Sáenz político, finalmente, como lo ha planteado Lara Sofía Benemergui. Ahora, bueno, aparte de eso, existe pues el Sáenz académico por excelencia, en el cual destacan el Luis Cachín Antesana, Blanca Vikiuchter, Elizabeth Monasterios, Marcelo Villena o Leonardo García Pavón, sin restar mérito a otros autores. Esta introducción, que la he hecho un poco chipada, en realidad viene a cuento para decir que mi trabajo, del cual había separado yo unos 10 aspectos que quería destacar, pero que no lo voy a hacer ahora, no los voy a leer, porque nos llevaría a una exposición que requeriría un poco más de tiempo del que tenemos, me estoy dando cuenta. Sin embargo, se refiere a una perspectiva más que no está considerada en lo que había visto Cachín Antesana y lo que han visto los otros colegas, y es el que se refiere, hablando de Felipe Delgado como novela, a su contenido teológico, espiritual y místico, que se fundamenta en una perspectiva de la mística negativa que creo yo está asociada o asociado el tema al pensamiento del místico del siglo XIII, Meister Eckhart. No vamos a entrar en pormenores de este planteamiento, pero lo que yo quería y quiero destacar en este artículo, y esto sí que no es precisamente parte de mi exposición, de hecho, lo que quiero destacar en este artículo es que ese camino místico, a diferencia de lo que dice Cachín Antesana, él plantea que la novela finalmente es la búsqueda de un sentido. Para mí, la novela no es la búsqueda de un sentido, sino la afirmación de una certidumbre que plantea Sáenz a través de Felipe Delgado, que consistirá en la certidumbre de que el mundo de lo espiritual en lo humano está más allá de la vida, pero a través de plantearse la vida como una muerte en vida. En otras palabras, a través del mecanismo, y ahí viene lo de Meister Eckhart, que es el sacarse el cuerpo. ¿Y cómo se saca el cuerpo? Místicamente, a través del ejercicio del consumo absoluto del alcohol. El alcohol que lleva hasta el extremo ya de los deliriums tremens, en los cuales, sin embargo, el místico tiene que ejercer un dominio y un gobierno tales que le permitan trascender una vida que, por otra parte, ya no es la del simple borracho y la del simple sujeto que ha caído en el alcoholismo más aberrante, sino la que ha hecho del alcohol un camino de conocimiento y de confirmación de su certidumbre. Esa certidumbre original que yo creo ver recorre toda la novela planteando cada vez más un desarrollo evidentemente diverso, complejo, donde caben muchísimas, pero muchísimas áreas o campos de la riqueza imaginativa de Jaime Sáenz, de la fantasía, de la fenomenología, por decirlo así, de la irrealidad de lo real y de la realidad de lo irreal,
que para Sáenz son una misma cosa, pero que además nos llevan a plantearnos cuestiones tan importantes como los de la vida cotidiana, por ejemplo, que dan lugar a esta lectura que acabamos de escuchar, de ver y que me ha encantado a mí cuando la he visto en el libro, que es precisamente establecer en la cotidianidad el encuentro a través del saco de la parapita de un mundo absolutamente fabuloso que nos trae y nos lleva a las honduras a veces infernales, a veces divinas, de lo que es un collage de los sentimientos, un collage de los pensamientos, un collage como el saco de la parapita o el Frankenstein de la vida misma y de la muerte. En fin, pero evidentemente en mi texto, que no podemos ahora ya ni siquiera desarrollarlo como yo hubiera querido en 2 o 3 líneas básicas, porque este ruido es imposible, ya no nos va a acompañar. Para terminar, yo diría que en mi texto estoy planteando una lectura que nos puede abrir, digamos, la curiosidad. Doy citas dentro del texto que nos remiten a las páginas, muchísimas de ellas, donde vamos a encontrar las diferentes formas, desde la perspectiva de la alquimia, considerada alquimia del medioevo, la alquimia medieval, transportada a Felipe Delgado, hasta todas las otras formas, incluyendo las de las miniaturas, incluyendo formas de conocimiento espontáneo y lo de las memorias del propio Felipe Delgado, que remitirán finalmente al planteamiento de que se ha dado en esta novela ese camino, ese recorrido espiritual, que yo me atrevo a llamar por eso, que Felipe Delgado es ante todo una novela del espíritu. Por lo tanto, prescinde Felipe Delgado de todo aparato social, de referencias, de todo aparato paisajístico, si se quiere, de todo aparato geográfico, de ubicación ambiental como tal. Y cuando acude a esas cosas, evidentemente lo hace de una manera tangencial o apropiada de determinadas cuestiones muy concretas, pero sobre todo de lo que se ve en los conceptos de la materialidad, por ejemplo, de Jaime Sáenz en Felipe Delgado, los conceptos de la realización del espíritu en la materia. Vamos a encontrar la reafirmación de ese camino, por ejemplo, en los cementerios, por ejemplo, un solo detalle, la visita de Felipe Delgado a Ismael Sotomayor, o mejor dicho, Ismael Peñilillo, al cementerio, para visitar a Ramón Escalera, donde encontramos la materialización en el cementerio, en el panteón, en el nicho, de una realidad sobrenatural que se vive de una manera natural, en la cual nos encontramos en la posibilidad de compartir la vida de la muerte en esta vida. Y cosas semejantes que nos han conectado en la lectura a finalmente, y con esto terminaré, entender o comprender desde mi perspectiva, repito, que esta es una novela que nos ha planteado el desafío de ver que el camino hacia lo espiritual, finalmente su realización, sea en el mundo sobrenatural, sea en el mundo religioso, que no toma Sáenz o Felipe Delgado como religioso, sino como místico, ese camino, sin embargo, reclama, en Sáenz podemos decir, la metáfora del alcohol, pero para otras personas puede haber otra metáfora. Y es una metáfora siempre exigente en alto grado, en donde se está jugando
Si se quiere conocer a Dios y a la divinidad, hay que jugarse entero en morir a Dios. Y esto es Eckhart, el monje dominico del siglo XIII, que niega a Dios para conocerlo, cosa que se cumple perfectamente en toda la novela y paso a paso de Felipe Delgado, desde su comienzo y la visita con su padre Virgilio hasta aquel lugar, si recuerdan los que han leído, que lo lleva su papá al niñito de 6 años a ver una especie de vitrina donde encuentran en miniatura un mundo fabuloso, fantástico. Desde entonces hasta el final de la novela, que termina precisamente con las memorias de Felipe Delgado, ¿ya? Donde esas memorias, evidentemente, que se las quería arrebatar un empleado del señor Sanabria, donde estaba alojado en Felipe Delgado, alojado donde desaparece finalmente para siempre, sin que nadie sepa dónde y cómo y por qué ha desaparecido. Sin embargo, esas memorias las quería leer y se las quería robar permanentemente el señor Vera, que era empleado de este señor Sanabria. Y le dice, el señor Vera le dice, pero usted parece que se quiere tirar a este pozo sin fondo. Entonces le contesta Felipe Delgado y le dice, señor Vera, el abismo no es para matarse, el abismo es para caer en él. Y eso yo creo que resume toda la novela de Felipe Delgado en esta perspectiva. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Me gustaría comentar un poquito, porque creo que por cuestiones de tiempo voy a dar la palabra ahora a Cristian Jiménez Canavati. Él es cochabambino, politólogo, tiene una maestría en sociología y tiene publicadas varias investigaciones y el libro de ensayos, Ensayos de Memoria. Ha publicado las novelas Invierno y Te Odio, y tiene también 2 libros de cuentos, El Mareo y No quedan tardes de verano. Textos suyos se han publicado también en antologías de Chile, México, Ecuador, y colabora permanentemente con varios suplementos literarios. Y un ensayo suyo ha estado muy cerca de formar parte de esta publicación, pero bueno, por cuestiones técnicas no ha sido posible. Pero justamente por eso, porque nos ha gustado mucho la propuesta, es que lo hemos invitado ahora para que nos cuente un poco de esta lectura. Adelante, Cristian. Muchas gracias. Me voy a sacar, por favor. Me encanta eso de muy cerca. Es como jugamos como nunca, perdimos como siempre. A ver, la primera vez que llegando a La Paz, ya por el 2005, antes que nada, buenas noches y muchas gracias por invitarme. Es como un privilegio y un honor estar aquí celebrando los 100 años de Jaime y los 50 años de la publicación por difusión del Felipe Delgado. Les decía que hace muchos años, 2005, alguien que debería estar acá, Rubén Vargas, me contaba que cada aniversario del cumpleaños de Jaime habían en su tumba en el cementerio central latitas de cerveza paceña y una bandera anarquista negra, y eso le causaba mucha gracia a Rubén porque decía, Jaime no era así. Se hubiera puesto a beber con los muchachos y hubiera hablado toda la noche con ellos, pero no le gustaban esas cosas. Y cada vez que nos encontrábamos con Rubén siempre evocaba mucho por un lado a la poesía de Jaime, pero por otro lado también a su figura y a su modo de estar en la ciudad. Y a mí eso me alejaba cada vez más de la novela, porque yo pensaba que era una novela muy compleja de leer, para la cual había que estar muy preparado anímicamente, mentalmente, con muchas lecturas, y que había una aura de malditismo alrededor de la novela que también alejaba y hacía pensar como
muchas cosas alrededor de la novela sin haberla leído, ¿no? Y esa es una de las primeras cosas que postulé en este breve ensayo que presenté, que era la condición de clásico de un libro, ¿no? ¿Cuál es la condición de clásico? No solo las relecturas que puedan existir sobre esa novela desde distintos flancos, sino que un clásico ni siquiera ya necesita ser leído porque en esencia se sabe de lo que se trata. Un clásico pasa a ser parte de una comunidad lectora y parte de una sociedad sin ni siquiera saber muy bien de qué va. Es como el Quijote o Crimen y Castigo o Madame Bovary. A veces es suficiente la película o a veces es suficiente el dime qué dijo de Cachín, ¿no? Solo escuchar por oídas de qué trata, entonces yo ya tengo una idea de qué va la novela sin haberla leído, pero ya tengo